Venciendo viene el Rey. Muchas gracias por su sintonía. Que el Señor les pueda bendecir a todos. Nuevamente queremos decir que los días siguen pasando. Cada día que pasa queda atrás y nos acercamos rápidamente a ese día glorioso cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Y queremos agradecerles a todos ustedes, amigos televidentes, radioescuchas, hermanos y hermanas, amigos y amigos, por su sintonía y por nuevamente estar con nosotros durante esta semana, permitiéndoles compartir con ustedes, como lo hacemos todos los días, un mensaje de la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, desde lo más profundo de nuestro corazón, le deseamos las mejores bendiciones y que Dios le capacite y le ayude para que pueda seguir adelante en su vida, no solo material, sino en su vida espiritual. Y nuevamente agradecerle por su sintonía y el esfuerzo que usted hace para sacar tiempo de su vida, espacio, para dedicarse al estudio de la palabra del Señor. Somos el Remanente Adventista CR. Repito, el Remanente Adventista CR. Agradecemos por su sintonía, deseando que Dios le bendiga. Y en esta oportunidad queremos recordarles que nos puede localizar a través de Radio Costa Rica. Radio Costa Rica, que es amplitud modulada 930 AM. Radio Costa Rica 930 AM, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y señal para el mundo tenemos en Radio Costa Rica www.radiocr.net. Repito, www.radiocr.net, Radio Costa Rica. También queremos recordarles que los temas que cada mañana se dan en Radio Costa Rica, se pasa el reprise en Canal 19 de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. De 8 a 9 de la noche en Canal 19 usted puede ver los temas que se dan durante el día. También recordarles que en Canal 19 tenemos señal para el mundo, www.radiocrnet, también Canal 19. También queremos decirles que tenemos la radio emisora, la 1360 amplitud modulada. Esa permanece de lunes a domingo, los 7 días de la semana. Gracias a Dios, estamos las 24 horas del día. Repito, 1360, es casi al final de la frecuencia AM en el radio, donde usted puede localizarnos. Recuerde, radio 1360 AM, amplitud modulada, nos puede ver las 24 horas del día. Ahí tenemos muchos temas variados, música, temas muy interesantes durante el día para que usted pueda también seguirnos. También tenemos un teléfono para consultas y oración, que es el 83 14 76 19. Agradecer a Dios porque en el programa que estamos pasando los martes sobre consultas y oración y peticiones, prácticamente es demasiada la gente que está llamando. Es una bendición toda la gente que se está identificando con este programa y este número de teléfono. Y agradecemos a todos los que nos apoyan espiritualmente y también a los que económicamente nos están ayudando. Muchas gracias por sus aportes económicos, porque así ustedes hacen posible que podamos extendernos, trabajar más y compartir el evangelio de la palabra de Dios a todo el territorio nacional dentro de las posibilidades. Agradecemos a Dios por eso y recordarles también que nos pueden localizar en las redes sociales con el nombre El Remanente Adventista CR. En YouTube, usted puede ir a Facebook y ahí usted puede encontrar, hermano y hermana, amigo y amiga, toda la cantidad de temas que se han estado presentando. Y quiero decirle que con el respeto que usted merece y el agradecimiento a Dios, todos nuestros temas están basados en la palabra de Dios. Aquí nosotros no andamos interpretando o especulando algún tema o versículo de la Biblia. Somos Biblia, únicamente Biblia, palabra de Dios, historia. La historia comprueba esto y los hechos que están rodeando al mundo, estamos presentando la verdad en su totalidad para que usted nos pueda también encontrar en redes sociales
con el nombre El Remanente Adventista. Muy bien, esta mañana también quisiéramos agradecer a todas las personas que siempre nos llaman por teléfono, a las personas que me llaman a mí, a mis hermanos durante toda la semana. Que Dios les bendiga donde usted quiera, donde usted se encuentre, y que en esta oportunidad pues también el tema de este día pueda ser de gran bendición. Un saludo y un abrazo para todos, y también para nuestro hermano Andy en cabina. También recordarles que es importante que retomemos, los que no estamos yendo a la iglesia, estar asistiendo a la iglesia. Recordemos que aquí en programas anteriores hemos enseñado que la Biblia enseña, es la Biblia la que enseña que el día de reposo en toda la Biblia es el sábado, no es el domingo. El domingo es un día cambiado, traído del paganismo e introducido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana al cristianismo. El domingo no es bíblico, no es el día de reposo y no es el día de ir al culto. Es el sábado, el día del Señor. Le estamos invitando para que usted retome el asistir a la iglesia. Si no lo está haciendo, regrese a la iglesia, porque la iglesia es una institución divina. De eso que dimos temas anteriores sobre esto. Usted puede buscarlo en redes sociales para que nos acompañe. Siempre nosotros estamos en Iglesia La Verdad Presente. No estamos en Coronado de la Bomba El Trapiche, 400 metros al norte, la Bomba Trapiche, y 200 al este. Ahí está el complejo Las Huacas. Es un gimnasio. Al fondo nos encontramos. Nosotros estamos todos los sábados de 8:45 a 6 de la tarde. Usted puede llegar a la hora que usted pueda acomodar su horario, y también puede salir de ahí cuando usted guste. No estamos obligando a nadie a ningún horario, pero estamos abiertos para que usted llegue, nos conozca, de 8:45 a 6 de la tarde todos los sábados. Y también recordarles que les estamos invitando, como siempre, a un almuerzo vegetariano que nuestras hermanas siempre preparan especialmente para nuestras visitas. Usted está invitado donde se encuentre, como usted esté. Usted puede llegar los días de reunión, que es el sábado, a nuestra querida iglesia. Mi nombre es Alfredo Garita, para servirles. Mi teléfono es el 88 54 54 64. Por si usted decide viajar allá, me puede llamar, o me llame en la mañana si se desubica un poquito, para poderlo ubicar allá en nuestra querida iglesia. Muy bien, un saludo también a nuestro hermano Andy en cabina, que ha hecho esfuerzos muy importantes para que esto siga avanzando y para que siga creciendo. Muy bien, les invito para que donde usted se encuentre, elevemos una palabra de oración y pidamos a Dios bendición para abrir su palabra. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, en esta oportunidad queremos pedir nuevamente que al abrir este libro santo, que es tu palabra, Señor, puedas ayudarnos para que el Maestro sea el Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Y es Él el que a través de todos los tiempos ha utilizado al ser humano como un vehículo, Señor, para transmitir tu voluntad a través de la palabra escrita. Por lo tanto, en esta oportunidad queremos rogarte, Señor, que así como lo has hecho con tus siervos y con tus hijos en el pasado, también lo hagas en esta mañana al abrir este libro santo. En forma especial, bendice estos medios de comunicación que se prestan para la predicación del Evangelio, y también bendice a todos nuestros televidentes y radioescuchas, para que juntos, Señor, podamos encontrar la verdad tal y cual está escrita en este libro. Gracias, Señor, por este día que nos das, y gracias, Señor, por permitirnos libremente estar en un país donde todavía, Señor, se puede predicar tu palabra. Que aprovechemos este tiempo tanto para predicarla como para escucharla, y que nos capacites para poner también en práctica tu palabra. Porque la Biblia dice que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados en el reino de los cielos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente queremos decirle que nuestros temas, los temas que Dios me ha dado para compartir con ustedes, son especialmente acerca de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Hemos estado estudiando muchos temas, y también hemos tocado temas donde hemos enseñado que la Biblia dice que hay muchas de las cosas que el ser humano puede estar practicando, que las puede ver normal, o que en sí tal vez no las ve malas, pero que la Biblia enseña que no solo son prácticas, hábitos o cosas que un hijo o un ser humano de Dios no debe de hacer,
Sin embargo, lo está haciendo porque lamentablemente vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que ya se ven normales y se aceptan. Y queremos en esta mañana recordarle que estamos tratando con mucho amor y cariño y respeto hacia usted, de que usted entienda que lo que queremos es enseñarle la verdad para que usted no solo se pueda beneficiar espiritualmente, sino también físicamente y económicamente. Porque la Biblia enseña que el apóstol Juan dice en la tercera epístola: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Entonces, Dios desea la prosperidad y la estabilidad en todas las cosas de un ser humano. Entonces, aquí estaremos tocando en algunas ocasiones temas que no se predican en muchas iglesias, no las predican muchas iglesias por razones que ya hemos dicho en otros programas, porque no conviene, porque no lo conocen, y si lo conocen, como no lo practican, no lo pueden enseñar, y como no es parte de su doctrina, no lo hacen, entonces omiten parte de la verdad de la Escritura. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir un tema basado nuevamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que es el sermón profético de Cristo, algunas de las razones por las cuales la generación antidiluviana se perdió, se perdió. Y recordemos que este capítulo de San Mateo 24, lo hemos dicho en programas anteriores, está escrito prácticamente el mismo capítulo en Marcos 13 y en Lucas capítulo 21. La misma historia se repite en los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Capítulo 24 Mateo, capítulo 13 de Marcos y capítulo 21 de Lucas. Y quisiéramos pedirle a usted en esta mañana que por favor ponga muchísima atención al tema que en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes. Recuerden que Jesús advirtió en San Mateo 24:3, bien claro dijo: mirad que no seáis engañados. Versículo 4. 3 y 4 le hacen la pregunta y él resume: mirad de que no seáis engañados. Y cuando hablamos de no ser engañados, no estamos hablando solo de asuntos espirituales, sino dentro de todo lo que hemos tocado, aún en el mundo de los negocios, hay mucha gente que es engañada con buenas intenciones y desgraciadamente han perdido casi todo o han quedado en la ruina, que es posible. Y la Biblia da admonición sobre todo lo que el ser humano hace en su diario vivir. Lo que sucede es que hemos descuidado el estudio de la Biblia. La Biblia es un libro que se ha descuidado mucho, no solo en los hogares, sino a nivel de instituciones y a nivel nacional. Lamentablemente la Biblia es un libro que está ahí prácticamente como guardado en la casa. Y recordemos que hemos hablado sobre el tabaco y sobre el licor. Tal vez este programa usted lo está escuchando y lo que le voy a decir tal vez no le asiente bien, pero ningún tomador ni ningún fumador entrará en el reino de los cielos. Si usted quiere, a las redes sociales puede buscar ese tema, porque en ese tema tenemos bastante evidencia bíblica para presentar que ningún tomador o fumador que tenga ese hábito y muere con ese hábito prácticamente no entra al reino de los cielos. Eso la Biblia es bien clara en cuanto a eso. Y recordemos que en San Mateo capítulo 24 versículo 39 y 40, versículos que le voy a leer desde aquí, hemos dicho prácticamente en San Mateo capítulo 24 versículo 37 y 38, el Señor Jesús, después de hablar mucho sobre las características que serían muy similares o análogas a este tiempo, él dijo en el versículo 37 y 38 de San Mateo 24, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Una de las características que menciona, unos rasgos claros y contundentes que Jesús menciona, dentro de los que menciona aquí, es la comida y la bebida. La comida y la bebida era una característica de los antidiluvianos. Y hemos hablado un poquito en algunos programas anteriores que sí, Dios dejó prácticamente la comida y la bebida para nutrir y cuidar nuestro cuerpo. Pero recordemos que todo en exceso lamentablemente trae enfermedad.
o diríamos también en escasez, porque si usted no come, pues también se va a enfermar. Pero también hemos dicho que en un tema que hablamos sobre todo lo que hay en el mundo, estamos viendo en un mundo donde hay un sistema alimenticio donde podría decir que en más de un 50% el sistema que el ser humano tiene de alimentarse no proviene de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que los sistemas que gobiernan el mundo, las grandes empresas y fábricas, y recuerden que detrás de todo eso está el diablo, ¿verdad? Este ser se ha encargado de adulterar y alterar todo lo sano para que el ser humano se aleje de Dios, se pierda y hasta puede morir de una enfermedad. Un caso sencillo le puedo mencionar la caña, ahí en donde, un lugar donde un servidor tiene ahí, qué rico es poder coger y cortar caña, pasarla por un molino de caña y tomarse un buen jugo de caña. Pero lamentablemente ustedes saben que de la caña prácticamente existe o hicieron el licor. Entonces la caña, que vino a ser una bendición para el ser humano, algo alimenticio y sano, prácticamente lo cogieron en este mundo para ser utilizado para fabricar alcohol, lamentablemente. Entonces, ¿por qué le menciono este caso tan sencillo? ¿Por qué se lo menciono así? Porque hay mucho de lo que usted come y bebe que lo que le puede estar haciendo es no solo daño espiritual, sino también daño físico. Y ya lo vamos a ver en el desarrollo del programa. Por eso es importante que usted ponga mucha atención al tema en esta mañana y pueda entenderlo en su totalidad. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo número 3, vea qué interesante, es un versículo que habíamos dado hace algunos programas anteriores y no nos detallamos a analizarlo. Pero en Filipenses 3, versículo 18 y 19, hablando Jesucristo a través del apóstol Pablo a la iglesia cristiana, dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, Filipenses 3, 18 y 19, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Óigame, qué terrible esto. Dice que son enemigos, dice que muchos, y hemos dicho que la palabra muchos es la gran mayoría, es abundante. Muchos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cómo se convierte usted en un enemigo de la cruz de Cristo? Note lo que dice el versículo 19, porque tienen dos características. Esta gente que es la que supuestamente está en el mundo cristiano, en la iglesia protestante a nivel mundial. No está hablando de aquel que no conoce a Dios, o no está hablando de nuestros hermanos católicos, ¿verdad? No está hablando de ellos. Está hablando del mundo cristiano, del mundo protestante. Y lo dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque dice que el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué el fin de su vida será perdición? Porque tienen dos problemas. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dos problemas graves. Uno, la alimentación, el vientre, el estómago, el apetito, enemigos de la cruz de Cristo. Y la otra que menciona es la apariencia exterior, en la casa, en el vehículo, en la ropa que visten y en el trabajo que tienen. Piensan solo en eso y sin embargo son miembros de iglesias protestantes. Y sin embargo dice, cuyo fin será perdición, y son enemigos de la cruz de Cristo. Esto es contundente y esto es palabra del Señor, hermano y hermana. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, yo le voy a resumir en pocas palabras en el libro de Génesis, cuando Dios creó a este mundo. Cuando Dios creó a este mundo, hasta el cuarto día Él creó todo lo que fue la estructura. Pero en el quinto día, vea qué interesante, porque en el versículo 20 dice la palabra de Dios, Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dice este versículo que Dios en el quinto día creó seres vivientes. Note las dos palabras, creó seres vivientes, y ahí vienen todo lo que Él creó, todos los animales que están en las aguas, prácticamente los menciona, y toda ave alada en este quinto día. Pero vea qué interesante, porque en el versículo 24
nuevamente en el sexto día, y para los que estudian la Biblia saben que en el sexto día Dios creó al hombre. En el sexto día, Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, seres vivientes, seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, en el sexto día dice que Dios creó todos los seres vivientes que fueron creados por Dios desde el principio de la creación, porque actualmente vivimos en un mundo donde hay muchos seres vivientes que Dios no creó, fueron productos de amalgamaciones y cosas en laboratorios que el ser humano ha hecho. Y también cuando Jesús habla de la parábola del buen sembrador y los apóstoles le preguntan, Señor, ¿y quién sembró la mala cizaña? ¿Quién puso las espinas? Todo lo que puso en el mundo que es adverso al ser humano. Y Jesús dice, el enemigo sembró la mala, el diablo fue el que puso la mala cizaña en el planeta. Entonces, qué interesante, porque cuando Dios crea en el quinto día los seres vivientes y en el sexto día les llama seres vivientes. Pero vea qué interesante, porque en el capítulo número 2, el versículo número 7, la Biblia enseña cómo fue creado Adán. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, dice, un ser viviente. Dice la Biblia que Adán fue un ser viviente. Entonces no hay diferencia entre un animal y un ser humano en el sentido, en la forma en que fueron creados y cómo Dios les llama a los dos seres vivientes, tanto al animal como al hombre. Por eso ahí es donde yo una vez escuché a una persona de experiencia de muchos años, que ya hoy no está en existencia, dijo una vez, ellos son nuestros hermanos menores. Yo en aquel tiempo era niño y digo, ¿cómo va a ser hermano un perro mío? Si es un perro. Pero dice que fueron seres vivientes. El hombre fue un ser viviente. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos raciocinio y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ellos también son seres y son seres vivientes que no tienen capacidad pues de tener raciocinio y fueron hechos dentro de la estructura o del plan de Dios. Y aquí quiero que te vayas ubicando. Cuando usted lee la creación, cuando Dios termina en el capítulo 1 termina en el versículo 31, todo lo que fue la creación, Génesis 1:31, dice Dios, y todo lo que hice o lo que hizo fue bueno y en gran manera. O sea, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. No hizo para dañar, para destruir, para matar o para causar dolor. Nunca estuvo en la mente de Dios que algo de su creación se estropeara o se echara a perder, porque Él todo lo hace perfecto. Entonces, tanto hombres como animales tenían derecho a la existencia de la vida, porque eran seres vivientes, y insisto en esta palabra, seres vivientes. Lamentablemente nosotros conocemos la historia del diluvio, y en el libro de Génesis, el capítulo número 3, después de que el diluvio pasa, vea qué interesante, Dios conversa con Noé en Génesis 9:3, y ya después de casi 1600 años de pecado, casi 1600 años de pecado, menciona ahí en el versículo 3, capítulo número 9, lo siguiente: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Oigan, aún después del diluvio, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, todavía Dios insiste, no mate los animales, no se los coma. Versículo 5, ¿por qué? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Y ahí sigue diciendo específicamente hablando del ser humano. Pero dentro del plan de Dios, todavía después del diluvio, Dios trata de mantener su plan, de mantener al ser humano como un ser vegetariano. ¿Por qué? Porque el plan de Dios originalmente, antes de que entrara el pecado, no era su plan que el ser humano matara un animal y se lo comiese. No estaba dentro del plan de Dios. Y además el ser humano, en su estructura, para los que estudian y los grandes naturistas y los hermanos, que agradezco por toda esta gente que son veganos y que se han dedicado a la vida natural,
ellos saben y la ciencia sabe que el organismo del ser humano no fue hecho para consumir carne, que es un problema en el intestino cuando la persona consume carne. Entonces Dios no hizo, inclusive nuestros dientes, nosotros no tenemos colmillos como los animales. Nuestros dientes son planos para comer fruta, legumbres, verduras. La carne prácticamente fue consecuencia, el matar animales y consumir carne fue consecuencia del pecado, como muchísimas de las cosas que hemos tocado durante todos los programas que hemos tenido aquí en el Remanente Adventista, de lunes a viernes, todo lo que el pecado ha venido originando en este planeta y en el ser humano, dentro de lo que es la no voluntad de Dios. Sin embargo, quisiera decirte que a pesar de esto, Dios ha tenido que condescender y muchas veces ajustarse en contra de su voluntad, para ayudar al ser humano en su desobediencia y pecado. Te lo explico así. O sea, muchas veces, como cuando tratamos de arreglar un problema que ya está encima, bueno, ya no queda alternativa, vamos a hacer esto porque no se pudo hacer esto. Pues Dios en su misericordia ha tenido muchas veces, dentro de sus posibilidades, ha tenido que acomodarse a la necesidad del ser humano para poder ayudarlo por consecuencia del pecado. Entonces aquí menciona que el plan de Dios no era de que el ser humano comiera carne aún después del diluvio. Y de hecho que cuando habla de mantenimiento, el libro de Proverbios, es un versículo muy bonito que lo puedes apuntar ahí, el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 27, Proverbios 27, 27, hablando sobre los animales, vea lo que dice el sabio Salomón, hablando de las cabras, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. ¿Para qué eran las cabras? Para que la leche, el producto que ellos dieran, fuera para mantenimiento del hogar. No era para que la cabra no fue hecha para que el ser humano se la comiera, porque son seres vivientes. Entonces menciona en el capítulo 27, versículo 27, que los animales como el caballo, la vaca, ahí no menciona el caballo, pero si tuviéramos tiempo para explicar mucho de lo que la Biblia trae, especialmente en el Antiguo Testamento, por eso Satanás se ha encargado de meter en la mente del ser humano y de muchos predicadores que lamentablemente le enseñan a la gente que ya el Antiguo Testamento es pasado y que todo está abolido. Claro, ¿por qué? Porque eso entonces no le permite al ser humano darse cuenta de lo que estamos haciendo, que Dios desde el principio no lo estableció para que lo estuviéramos haciendo. Entonces los animales, muchos de los que Dios dio fue para mantenimiento del ser humano. Lamentablemente esto ha prácticamente cogido otro camino. Muy bien, ya continuamos con el tema, manténgase en sintonía y vamos a ir a una pausa musical. El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento
ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. El Remanente. Muy bien, hermanos, queremos continuar en esta oportunidad con el programa. No sin antes, quisiéramos hacerle una invitación muy especial. Hay un nuevo grupo del Remanente Adventista que Dios nos ha permitido, con la ayuda del Señor y el esfuerzo de los hermanos, abrir un local ahí en San Francisco de Dos Ríos. En San Francisco, más o menos de la Iglesia Católica, son 75 al oeste. De San Francisco de Dos Ríos, de la Iglesia Católica, en el cruce, 75 al oeste, frente al Parque de San Francisco, en una segunda planta. Ahí nos estamos reuniendo los sábados a las 8:45 de la mañana. Repito, de la Iglesia Católica de San Francisco, en el cruce ahí, buscando hacia el Parque de San Francisco, 75 metros al oeste. En una segunda planta, ahí también nos estamos reuniendo los sábados de 8:45 de la mañana, a partir de 8:45 los sábados, todos los sábados en la mañana, para que usted de esa zona nos pueda acompañar y pueda también iniciar una obra en ese lugar con la predicación del Evangelio. Y también queremos darle 2 números de teléfono para que si usted se extravía o no puede llegar o puede llamar para preguntar la dirección. Los números de teléfono son el 83 14 76 19, que es el número que tenemos aquí en el Remanente Adventista, las 24 horas del día, 83 14 76 19. Y también tenemos otro número de teléfono, anterior es del hermano Carlos, y un número del hermano Arturo. Arturo tiene el 88 16 94 28. Arturo tiene el 88 16 94 28 y el hermano Carlos 83 14 76 19, para que los llame y pueda comunicarse con nosotros y pueda acompañarnos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Muy bien, continuamos con el tema. Estamos hablando sobre
un asunto importante como es la alimentación en el ser humano. Estamos viendo rápidamente por encima en la Biblia cómo Dios ha establecido un régimen vegetariano para el ser humano. Lamentablemente hay muchísimas cosas que estamos viendo en el mundo que Dios no avala, no aprueba. Sin embargo, el ser humano ha venido prácticamente viviendo una vida en casi todas las áreas física, espiritual y mentalmente muy alejado del Señor. Muchas veces por ignorancia, otras veces por las circunstancias que rodean al ser humano y otras que serían las más preocupantes, cuando es desobediencia o rebeldía en la persona. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que la alimentación juega un papel muy importante, no solo dentro del orden que Dios establece en el planeta, sino también en la vida diaria del ser humano. En el libro de Levítico, capítulo número 11, usted puede encontrar en el libro de Levítico, el capítulo 11, donde Dios, en contra de su voluntad, establece lo que no quiso en el Edén. Y en el libro de Levítico, el capítulo número 11, menciona cuáles son los animales limpios y los inmundos y los limpios, mundos, limpios e inmundos. Y usted encuentra toda la lista, usted la puede leer, yo no la puedo leer porque son 47 versículos sobre la lista que da. Y yo le voy a mencionar rápidamente y dice cuáles animales se pueden comer y cuáles no se pueden comer. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo es esto? No entiendo. Si Dios hizo un Edén para vegetarianos, si no iba a existir la muerte, ¿cómo es que ahora da una lista de animales limpios y una lista de animales inmundos? Bueno, apreciado amigo y hermana, Dios es omnisapiente, Él conoce el principio y el final, porque el pecado va a tener un final en la historia del ser humano. Entonces Dios, previendo la contaminación y previendo todo lo que se iba a venir y todo lo que el ser humano iba a enfrentar por consecuencia del pecado, entonces lamentablemente Dios decide prácticamente de lo malo que va a haber en el planeta tratar de buscar cómo de todo eso el ser humano pueda cuidarse. ¿Cómo le pongo un ejemplo? Yo quiero explicarle esto con este mismo capítulo, Levítico 11, los versículos 45, 46, 44, bueno, voy a leerle 43 al 47, dice: no hagáis abominables vuestras personas con animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Aquí hablo de los animales que se arrastran, no se deben de comer, no se deben llevar al cuerpo del ser humano, y sabemos que en los países del otro lado, lamentablemente se comen todo, se están comiendo todo lo que se mueve y todo lo que se arrastra. Dice que cuando eso se hace, la persona se vuelve inmunda, la persona se vuelve abominable. Versículo 44, Levítico 11, 44 estamos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, entre toda esta lista que usted puede estudiar en su casa, hay animales que se podían y no se podían comer, donde Dios condesciende para advertir al ser humano de lo que lamentablemente estaba trayendo el pecado en el mundo. Versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Noten la insistencia que Dios tiene. Si yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Entonces no pueden comer ni no pueden consumir esto. Y versículo 46, esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se puedan comer. Con todo y esto, déjeme decirle, apreciado amigo y amiga, que Dios, sabiendo las consecuencias que iba a traer todo el pecado en el planeta, Dios condesciende y le permite al hombre comer carne, porque la carne tiende a minorar la vida del ser humano en este planeta. ¿Me escuchó? La carne le ayuda al ser humano a disminuir su tiempo de vida en el planeta. Y vea qué sencillo, Adán vivió 1000 años. ¿Cuántos años va a vivir usted? ¿Llegará a 100? Qué difícil. ¿Por qué no llega? ¿Cuál es la diferencia entre Adán y nosotros? Si es el mismo planeta. O sea, hay cosas que están en el planeta que están dañando al ser humano. Y dentro de esos es el consumo de carne animal. Y más adelante en el programa le vamos a explicar esto. Entonces Dios lo que hace es
tratar de aligerar la existencia del ser humano en el planeta por consecuencia del pecado. Y tal vez usted no me está entendiendo, pero quiero decirle algo. Cuando uno está sano y entre comillas tiene de todo un poco y no le falta, uno quiere seguir viviendo, pero hay gente que nacen enfermos, que nacen con problemas, con dificultades, y su existencia es un dolor y un sufrimiento para el ser humano. Hay gente que no ha tenido vida en el planeta. Ha sido como una desgracia venir a la existencia. Entonces Dios, previendo todo lo que el ser humano iba a pasar, entonces permite, sabiendo que aún el pecado lo utiliza para aminorar el sufrimiento en la humanidad. Pero aún a su pueblo le sigue diciendo, bueno, si usted quiere ser santo, yo sé que la gente va a ser como los antediluvianos, van a seguir matando y comiendo animales, matando, no los va a detener nada. Entonces con todo esto les voy a advertir que coman y no coman esto para que no se enfermen y no se mueran más rápido. Y de hecho que hay un versículo que es importante que usted lo pueda anotar en el libro de Isaías, el capítulo número 66, vea qué interesante, el profeta mesiánico en el capítulo 66, versículo 17, terminando el libro de Isaías, versículo 66, versículo 17, dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán destruidos, dice Jehová. O sea, Israel, dentro de los pecados y la idolatría que cayó, Dios le dice, si usted come carne de ratón y come carne de cerda, será destruido. Hermanos, si algo que es un veneno, y debemos de luchar en Costa Rica y en el mundo entero, es para decir a la gente que comer carne de cerdo es matarse uno mismo, es algo terrible comer ese tipo de carne. El cerdo es el animal más sucio, por eso se le llama cochino, puerco, marrano, porque es un animal lleno de enfermedades y de parásitos que produce solo desgracias en el ser humano. Y sin embargo, en Costa Rica, los medios publicitarios y las grandes empresas que trabajan con carne de cerdo engañan al ser humano diciéndole que el cerdo tiene esto, esto y esto bueno para el ser humano. Mentira, todo eso es mentira, es un engaño. Dios sabe, y la misma gente que estudia esto y que lo mencionan por redes sociales, le enseñan al ser humano que si usted come carne de cerdo, no solo la Biblia le enseña que es abominación, que Dios detesta y que finalmente vas a ser destruido si consumes este tipo de carne. Lo dice la Biblia, tengo que decirlo así, yo no puedo decirte otra cosa. Y aún son asuntos de salud, prácticamente te estás acortando la vida. Entonces, el cerdo fue dado en la lista de animales limpios y inmundos dentro de todos los animales para que el ser humano no coma carne de cerdo. Inclusive lo que son los pescados, Dios da permiso para comer pescados con escamas, no sin escamas. Y el ser humano se come todo lo que sale del mar. O sea, hay una desobediencia terrible en relación a esto. Hay un capítulo que lo vamos a estudiar la semana entrante. Hoy no me alcanza el tiempo, que es el capítulo número 11 del libro de Levíticos, donde el pueblo de Israel, de Números capítulo 11, el pueblo de Israel en el libro de Números capítulo 11, como ellos venían saliendo de Egipto, volvieron a hacerle un pedido a Dios. Yo voy a leer nada más el versículo 4, es un anticipo del tema de la próxima semana. Números 11:4 dice, Jehová envía codorniz. La codorniz está dentro del animal limpio. Y esta gente volvió, ahí en el desierto, volvió a pedir carne. Y el versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Dice que los egipcios y la gente que se unió con Israel, que salieron porque Egipto prácticamente estaba destruido, esta gente que no eran israelitas tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también se unieron a ellos, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué pidieron? Carne. Y la semana entrante les voy a explicar las consecuencias que tuvo eso. Porque con todo y eso, Dios dio permiso de muchas cosas, pero al verdadero pueblo de Dios, el que tiene conocimiento, no va a practicar o no va a vivir de acuerdo a lo que el mundo está llevando al ser humano. Y recuerden que detrás de todo esto está Satanás. Pero estos capítulos y esta enseñanza del Antiguo Testamento prácticamente es ignorada por casi todas las iglesias protestantes. Y los poquitos que medio lo pincelean por encima, toman del Antiguo Testamento únicamente lo que les conviene. Conocemos la historia del profeta Daniel. Puede leer en el capítulo 1 del versículo 8 al 17 la historia del profeta Daniel.
Daniel capítulo 1, versículo del 8 al 17, y menciona ahí bien claro donde Daniel, siendo llevado a la corte de los caldeos, Babilonia, y se le colocó en el palacio del rey, ahí, en la corte del palacio del rey, se le puso para que comiera lo que el rey comía. Imagínense lo que podía comer un rey en aquel tiempo. Qué interesante, porque cuando Daniel es invitado, dice que el jefe de los eunucos le señala también la comida a Daniel. Pero Daniel le dice al jefe de los eunucos, mira, yo no puedo comer esto, yo soy vegetariano, yo le temo a Jehová y necesito que hagas la prueba conmigo 10 días y con mis compañeros, mis 3 compañeros, para que veas los resultados. Oiga, y el jefe de eunucos halló gracia en Daniel, y dice que después de 10 días de estar comiendo legumbres, frutas y todo lo que estaba comiendo, dice que interesante, que fue más inteligente, más robusto y más todo que todos los demás que ven en aquel tiempo. Claro, porque Daniel sabía lo que producía la carne dentro del cuerpo del ser humano. Y como él era del linaje de los hebreos, que quería mantenerse santo, no iba a contaminar su cuerpo con un animal, quitándole la vida, y menos se lo iba a comer. Por eso él fue vegetariano, Daniel. Y es interesante porque usted lo puede encontrar, repito, en Daniel capítulo 1, versículo del 8 al 17. Hay 2 historias donde Jesús dio de comer en su tiempo a los que le seguían, y dice que los alimentó con pan y pescado. Jesús alimentó a seres humanos con pan y pescado, y mucha gente de ahí donde dice, bueno, si Jesús dio permiso a comer carne, si él alimentó con pescado a la gente, ¿por qué no puede el ser humano? Tal vez la palabra correcta no puede, el ser humano sí puede, no debe, sería más bien. ¿Por qué no si Jesús dio? Bueno, déjeme decirle que todavía en el tiempo de Jesús las aguas y los ríos no estaban tan contaminados como ahora. Y Jesús había establecido una lista en Levítico 11 acerca de lo que se podía y no se podía comer. Entonces de ahí que en el tiempo de Daniel se mantuvo siendo vegetariano. Jesús le dio de comer prácticamente la alimentación con panes y pescado a la gente en aquel tiempo. Pero qué interesante, porque el apóstol Pablo nos quiere enseñar que todo eso ocurrió en el pasado. Y cuando usted va al libro de 1 Corintios capítulo 10, se dará cuenta que todo esto nos sirve a nosotros como ejemplo, todo lo que le pasó a ellos. Y quiero leer 2 versículos, 3 muy interesantes, que están en el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 10. Hay una palabra que es importante que nosotros podamos manejar. Efesios 1.10 dice, Efesios 1.10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí habla la palabra dispensación, cumplimiento de tiempos, tanto en el cielo como en la tierra. Note la palabra dispensación. Capítulo número 3 de Efesios, versículo número 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí menciona en los 2 versículos la palabra dispensación de los tiempos. De los tiempos, la palabra tiempos en plural, el apóstol Pablo. Y en primera de Tesalonicenses, vea qué interesante, el capítulo número 5, primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, menciona la palabra de Dios en el capítulo 1, capítulo 5 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 de primera de Tesalonicenses. Menciona, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Note lo que dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, hermanos. Entonces dice que el cristiano, el Hijo de Dios, debe conocer los tiempos y las dispensaciones. Y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, el capítulo número 1, el versículo 12. Oiga lo que dice Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis
y estéis confirmados en la verdad presente. Con estos 4 textos, dentro de los muchos que hay, quiero mencionarle que a través de la historia del pecado sobre el planeta han habido dispensaciones, tiempos específicos donde Dios ha tenido que condescender para ayudar al ser humano. Y lamentablemente Dios permitir, cuando yo hablo de Dios permitir, es que cuando el ser humano dice yo quiero esto, yo voy a hacer esto, Dios lamentablemente no fuerza el libre albedrío, sino que permite que el ser humano siga el camino que quiere escoger. Sin embargo, en las diferentes dispensaciones Dios siempre ha tenido un mensaje. Y aquí quiero decir lo siguiente, ejemplos rápidamente porque se me va el tiempo. La verdad presente o la dispensación en el tiempo de Noé, la verdad era subir un arca. En el tiempo de Moisés era salir de Egipto. Y ahí vamos viendo a través de la historia, Sodoma y Gomorra, salir de Sodoma y Gomorra. Había una verdad presente para ese tiempo. Igualmente, en cuanto a asuntos de alimentación, Dios menciona en su palabra que han habido dispensaciones y tiempos, donde hay verdades que se aplican especialmente para el mundo y también para la iglesia, según la forma en que el ser humano y en el periodo del tiempo del pecado en que el ser humano está viviendo. Qué interesante, ¿verdad? 1 Timoteo 4 del 1 al 5. 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Hay un versículo muy utilizado por los hermanos, especialmente evangélicos, donde dice 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas engañadoras y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, escuche lo que van a hacer en estos tiempos. Prohibirán en casarse y mandarse a abstenerse de alimentos que Dios creó. Note, alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí en estos 5 versículos Pablo está diciendo todo lo que Dios hizo dentro del plan de Dios, si se come o se toma con acción de gracias, Dios lo puede bendecir. Pero lo que Dios no estableció como alimento para el ser humano, Dios no lo puede bendecir. O sea, la oración, tú no puedes sentarte a la par de 4 filetes de cerdo en una mesa de gente cristiana y tú no puedes pedir bendición por eso, porque Dios no hizo el cerdo para comérselo. Entonces la oración no santificará a ese animal bajo ninguna situación, porque la Biblia te enseña que comer carne de cerdo, y te lo digo así porque leemos, es abominación para Dios, es pecado. Entonces, lamentablemente han tergiversado la palabra del Señor, enseñando a la gente que usted puede comer de todo y que con una oración usted santifica todo. Y si decimos todo es todo, y no quisiera poner muchos ejemplos, bueno, entonces comerse una culebra, comerse un sapo, comer lombrices, lo que el mundo está comiendo ahora en los diferentes países, con oración tú puedes bendecir y comer eso. Jamás, nunca, porque Dios no puso eso como alimento. Entonces tienes que ir acomodando tu mente para que puedas retomar el orden divino basado en la palabra del Señor. Basado en la palabra del Señor. Y quiero concluir en esta mañana, en esta oportunidad, con el libro de Romanos, para la semana entrante continuar con este tema, en el capítulo número 8, los versículos del 18 al 23. Si apuntas esto, si estás por ahí, no tienes Biblia, apúntalo para que lo leas en tu casa. Romanos 8, versículo del 18 al 23. Vea qué interesante como habla Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo dice, todo lo que estamos pasando no se puede comparar con lo que viene, porque el anhelo ardiente de la creación es de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación está sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aún nuestro cuerpo no está dentro del plan de Dios como está, lamentablemente. El pecado nos tiene como tiene.
lamentablemente. Resumimos en esta mañana, Dios te ayude para que lo que escuchaste en esta mañana sea un inicio en tu vida. No para que cambies tus hábitos, sino para que empieces a documentarte, a estudiar sobre el tema de la alimentación y el vegetarianismo. Métete en las redes sociales, hay gente muy especial que da mucha información sobre esto, especialmente en el mundo vegano, porque hermano y hermana, amigo y amigo, está en juego tu salud física y también tu salud espiritual. Y aún quiero decirte, porque no hemos terminado con el tema, tu vida eterna depende mucho de la admonición que Jesús dio en San Mateo 24, que es el sermón profético, que es nuestro capítulo texto en todos los temas, porque como los antidiluvianos, comiendo y bebiendo, la comida y la bebida juegan un papel muy importante en la estabilidad física, económica y espiritual del ser humano, y también en relación a la vida eterna. La semana entrante ampliaremos con más información este tema para que quedes prácticamente con una base, una plataforma sólida, para que tomes la decisión de unirte a la gente que gracias a Dios está luchando para ser vegetariana, y en relación a todo tipo de consumo de carne que está llevando cantidad de enfermedad a todos los hogares en Costa Rica y en el mundo entero. Somos el Remanente Adventista. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.